Compañeras y compañeros, muy buenos días. Quisiera que me confirmen si me escuchan, por favor. Sí, Liz, lo escuchamos. Helen, ¿me escucha? Sí, Liz. Alejandra, Anthony, ¿me escucha? Sí, licenciado, buenos días, lo escucho perfectamente. Bueno, si hay alguna observación de parte de ustedes, por favor adelante. Vamos a empezar con la clase de ruego. Bien, antes de iniciar, nuevamente muy buenos días a todos los compañeros. Vía WhatsApp les había indicado que para desarrollar el presente tema requeríamos del balance general, el estado de resultados y el formulario que comprende las razones financieras. Esos documentos son importantes para que ustedes me puedan entender la explicación que voy a desarrollar. Un otro aspecto importante que hay que remarcarlo, y en función de la resolución que salió de la facultad, es que no se toma en cuenta asistencia por si acaso, y eso quisiera que tome muy en cuenta el presidente, porque no quisiéramos tener problemas más adelante. No hay asistencia, pero tampoco hay la presentación de trabajos prácticos, evaluaciones o cosas parecidas. Eso no significa que después de desarrollar el tema vayamos a ejercitar algunos ejercicios en función de la explicación que hagamos. Entonces, yo les ruego tomar en cuenta este aspecto. Si me están copiando bien, por favor, presidente, quisiera escucharle. Sí, licenciado, de acuerdo, completamente. Muy bien. A ver, desde que iniciamos a hablar de la materia de administración financiera, hemos hablado de algunos aspectos básicos que nos permiten entender la materia en cuestión. Entre ellos, permanentemente nos hemos referido a cuál es el objetivo principal de las empresas. Y que de alguna manera ustedes han visto esto en primero y segundo año, y me estoy refiriendo a maximizar utilidad. También lo han denominado maximizar rentabilidad, maximizar lucro, maximizar beneficio. Y hay otros términos más que pudieran utilizarse para referirnos a este objetivo principal. En función de esto, decíamos, ¿cuál es la forma de maximizar utilidad? ¿Cuáles son los caminos que nos permiten maximizar esta utilidad? Y nos habíamos referido a dos aspectos fundamentales: incrementar ingreso y reducir costo. Esos son los caminos que nos permiten maximizar lo que estamos mencionando. ¿No es cierto? Y para la toma de decisiones, ¿sí?, porque en las empresas permanentemente se habla de la toma de decisiones, esa toma de decisiones tiene que estar en función del análisis, necesariamente. Tiene que estar en función del análisis. En este tema vamos a analizar, o para el análisis más bien, vamos a tomar en cuenta dos estados financieros básicos: el balance general y el estado de resultados. Evidentemente, en la presentación de estados financieros, existen otros estados como el estado de flujo de efectivo, por ejemplo, el estado de cambios en el patrimonio neto, pero para el análisis vamos a tomar en cuenta estos
dos aspectos. Oscar, si me está escuchando, Sí, Liz, lo escucho. puede grabarlo, ¿no? Por favor. Por ahí van a requerir los compañeros que no están en la reunión en este momento. Les ruego, por favor. ¿Ya? Está bien, licenciado. Entonces, si nos referimos inicialmente al balance general, que considera esta igualdad, activo igual pasivo más patrimonio, esta igualdad lo habíamos explicado de una manera un tanto diferente. Y decíamos que en esto que se llama activo está toda la inversión de la empresa. Está toda la inversión de la empresa. ¿En qué invierte la empresa? En activo corriente y en activo no corriente. ¿Cómo obtiene esta inversión, decíamos, si no es a través de esto que se llama acreedores de capital, refiriéndome al pasivo y al patrimonio, ¿no? En otras palabras, el balance general viene a constituir como un estado financiero que muestra la situación financiera, diremos de ese modo, de la empresa. Un primer estado financiero que vamos a tomar en cuenta en el análisis. El otro estado tiene que ver con el estado de resultados. Un estado económico, diríamos así, que compara ingresos versus gastos. Y cuando los ingresos son mayores a los gastos, esto es igual a una utilidad. Y por el contrario, cuando los gastos son mayores a los ingresos, esto es igual a una pérdida. Entonces, podríamos decir que tanto las empresas como proveedores externos de capital, y como decíamos anteriormente, ¿qué debemos entender por proveedores externos de capital? ¿O qué incluye estos proveedores? Si no son los acreedores que están aquí en el pasivo y los inversionistas que están aquí dentro del patrimonio. Ahora, el análisis financiero varía según el interés particular de quien lo lleva a cabo. Claro, eso es evidente. A ver. Estoy teniendo algunos pequeños problemas con la máquina. En función de lo que decíamos anteriormente, ¿quiénes podrían utilizar o a quiénes sirve el análisis financiero? Y aquí en la primera parte tenemos los tenedores de acciones. O sea, nos estamos refiriendo a los inversionistas, en otras palabras. ¿Qué es lo que quieren ver en ese análisis financiero si no son las utilidades presentes? Porque en función de las utilidades, ustedes conocen que se pagan los dividendos. Entonces, les interesa a los inversionistas o tenedores de acciones las utilidades presentes, pero además podrían pensar en las utilidades futuras. Y cuando hablamos de utilidades futuras, estamos hablando de algo que ustedes conocen seguramente, y son los flujos de caja futuros. Porque en función de los flujos de caja futuros podemos hacer una evaluación financiera que permita, ¿no?, proyectar la utilidad, la posible utilidad de la empresa. Un otro aspecto importante considera a los ejecutivos de las empresas. Ellos también requieren un análisis financiero. ¿Por qué? Por razones de control interno. Y cuando nos referimos al control interno, ese control interno tendría que estar en función de qué, digo yo. En función de la planificación. Una planificación que inicialmente considera objetivos y metas, ¿sí?, una planificación que considera objetivos y metas,
Pero para el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, la empresa requiere necesariamente de una planificación financiera. Y cuando hablamos de una planificación financiera, en otros términos, nos estamos refiriendo al presupuesto. No creo que haya una sola empresa que no desarrolle sus actividades en función de un presupuesto. Tomaremos otro ejemplo. Un banco. ¿Cuándo un banco recurre al análisis financiero? ¿O para qué le sirve el análisis financiero? Para evaluar si otorga o no un préstamo. A ver, si nos imaginamos que una empresa que recurre a un banco para un préstamo y dentro de su estructura financiera considera que el 85% de su pasivo es mediante deuda, ¿sí?, va a ser un poco difícil que el banco pueda otorgarle el préstamo que está solicitando. Entonces, el análisis te puede servir para eso, en otras palabras. De otro modo, podríamos decir que las razones financieras actúan como una bandera roja que señala problemas potenciales, o sea, te está advirtiendo, en otras palabras, en temas que tengan que ver con la liquidez de la empresa, por ejemplo. La liquidez de la empresa. Las razones de endeudamiento que pueda tener la empresa, el grado de rentabilidad que pueda tener la empresa, y justamente en el desarrollo del tema vamos a considerar 4 grupos de razones financieras. 4 grupos de razones financieras. Evidentemente, en otras carreras, este tema de análisis financiero es muy extenso. Y nosotros lo vamos a resumir en un tema, pero además en 4 grupos de razones financieras que son necesarias y que le sirven además al Ejecutivo en la toma de decisiones en las empresas. Una primera razón a la que nos vamos a referir considera las razones de liquidez o solvencia o razón circulante. Y para esto voy a pedirles de que utilicen ese resumen de razones financieras que ya les pasé anteriormente. Entonces, el primer grupo al que vamos a hacer referencia considera las razones de liquidez, razones de solvencia o razón circulante, se llama así. ¿Para qué nos sirven? ¿Qué miden, en otras palabras, este grupo de razones? Miden la capacidad de pago de las empresas para cubrir obligaciones en el corto plazo. ¿No? Entonces, el resultado que podamos obtener de la aplicación de estas razones de liquidez o solvencia miden, reitero, la capacidad de las empresas para pagar sus obligaciones en el corto plazo. Si ustedes se fijan en el formulario que tienen, dice ahí razón circulante. En el formulario considera activo circulante, y aquí lo estamos denominando activo corriente. Estos términos actualmente se manejan en el país. Pero estamos hablando de lo mismo, en otras palabras. Eso en el numerador. En el denominador tenemos el pasivo circulante en el formulario que ustedes tienen y lo estamos denominando pasivo corriente. En la parte superior, o sea, en el numerador, cuando nos referimos al activo corriente, estamos hablando en otros términos, y quisiera que agarren el balance general, y ahí tienen total de activo circulante, contempla lo que decíamos anteriormente, el activo disponible, que en este caso considera efectivo, el activo exigible, en el balance tenemos como cuentas por cobrar, y el activo realizable, que considera el inventario. Todo eso contempla el activo corriente. Cuando nos referimos al
pasivo corriente, que están las obligaciones, por lo general, y si recordamos lo que ustedes han visto en primero y segundo año, están todas las cuentas por pagar en el corto plazo. Cuentas por pagar, documentos por pagar. Fíjense en el balance, por favor, les ruego. Dentro del pasivo circulante, cuentas por pagar, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, para el análisis, como decía anteriormente, vamos a aplicar esta fórmula tomando en cuenta la información que tenemos en el balance. Quisiera que me sigan, por favor, con el balance que tengo seguramente a la mano. ¿Ya? Y en el activo corriente, y vamos a tomar en cuenta los datos de la gestión 2005, porque hay 3 gestiones como datos históricos. Vamos a tomar en cuenta los datos de la gestión 2005. Y el activo corriente asciende a 3.295. Está expresado en miles de pesos. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta ese dato para reemplazar en el numerador. En el denominador o pasivo corriente, fíjense ustedes en el balance, ahí está como pasivo circulante, y esto asciende a 1.375. Hechos, reitero, estaría expresado en miles de bolivianos. El resultado de esta operación es igual a 2,40. 2,40. A ver, pregunto a los compañeros si estamos teniendo algunos problemas hasta esta parte, porque lo importante es que se entienda de la manera más sencilla posible. Permanentemente yo decía que las clases presenciales difícilmente van a ser iguales a estas clases virtuales, ¿no es cierto? Podemos tener algunas deficiencias, y eso tienen que hacerme conocer ustedes, por favor, compañeros. Oscar. Hasta ahora todo bien para mí, licenciado. Ya. Entonces, una vez que hemos obtenido este resultado, no solamente se trata de reemplazar en esta forma, no solamente se trata de reemplazar en esta forma. Si bien el resultado es 2,40, lo que posteriormente procede es cuál sería la interpretación a este resultado. Porque si analizan esta fórmula, estamos comparando, en otras palabras, el activo corriente con el pasivo corriente. Activo corriente con pasivo corriente. Entonces, para la interpretación de este resultado, lo que vamos a hacer es lo siguiente: que este pasivo corriente que asciende a 1.375, lo vamos a reducir a una unidad, o a un peso si ustedes quieren. ¿Ya? Este pasivo corriente lo estamos reduciendo a un peso. Entonces, tomando en cuenta este aspecto, ¿cómo interpretamos este resultado? Decimos entonces que por cada peso de deuda que tiene la empresa, tiene 2,40 para pagar. Reitero, por cada peso de deuda que tiene la empresa, tiene 2,40 para pagar. ¿Ya? Ahora, anteriormente, me refiero al anterior tema, si ustedes recuerdan, nos hemos referido al capital de trabajo. Y decíamos el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Ya hemos explicado anteriormente qué debemos entender por activo corriente o activo circulante y qué debemos entender por pasivo corriente o pasivo circulante. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, y para entenderlo esto ustedes recurran al balance general que seguramente tienen en sus manos. Lo que quiero mostrar con esto es que en esta parte superior, cuando hablamos de la razón circulante, estamos mostrando en forma de índice, o estamos haciendo una división, si ustedes quieren. Y el capital de trabajo, cuando se muestra de esta parte, o de esta forma más bien, estamos mostrando una diferencia. Si reemplazamos los datos que hemos considerado anteriormente,
El activo corriente asciende a 3.295 y el pasivo corriente asciende a 1.375. Entonces, ¿cómo podíamos interpretar el resultado del capital de trabajo? Que después de pagar el total de la deuda que corresponde al corto plazo, llamado pasivo corriente o pasivo circulante, tienes un saldo que te queda de 1.920 pesos. ¿No es cierto? Entonces hay una diferencia, pero en ambos casos estamos hablando de liquidez, la empresa liquidez en el corto plazo. También hemos mencionado anteriormente que cuando una empresa tiene problemas de liquidez en el corto plazo, hay que buscar la mejor forma de solucionar esto. Porque si esto es repetitivo en el tiempo, o sea, si permanentemente tiene problemas de liquidez en el tiempo, podría conducirle a una quiebra en la empresa. Y nos hemos referido a varios ejemplos en este tema de liquidez. Pero además hemos mostrado o hemos dado a conocer como ejemplos algunas empresas que han tenido problemas respecto a la liquidez, lo que lo hemos denominado la insolvencia técnica, ¿no es cierto? Ahora, una vez explicado esta primera razón, vamos a pasar a la siguiente. Se denomina razón de la prueba de ácido. Ustedes fíjense en el formulario que tienen y tienen prueba del ácido. Esta razón considera el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente. A ver, debo informarles que tenemos 10 minutos aproximadamente y se corta la comunicación. Vamos a tratar de ser más concretos. A ver, si comparamos esta fórmula de la prueba de ácido con la que anteriormente explicamos, refiriéndome a la razón circulante, ustedes van a ver una diferencia, y la diferencia es que aquí, en la prueba de ácido, le estamos restando el inventario. Ahora, ¿cómo explicamos esta diferencia que existe de esta fórmula con relación a esta? No deben olvidar que el activo corriente, decíamos, contempla el activo disponible en el balance efectivo, el activo exigible en el balance cuentas por cobrar y el activo realizable, que son los inventarios. Ustedes deben darse cuenta que cuando nos referimos al inventario y estamos hablando de temas de liquidez, el inventario primero está sujeto a una venta, porque solo después de vender el inventario la empresa podrá tener liquidez. Por esa razón se está sacando del inventario, más bien, de esta fórmula se está restando el inventario para que veamos más liquidez. O sea, como el inventario primero está sujeto a una venta, no estamos considerando justamente por ese hecho. Entonces, evidentemente esta resta que lo estamos reemplazando aquí en la fórmula, activo corriente que asciende a 3.295, menos el inventario, ustedes fíjense, en el balance general, el inventario para la gestión 2005 asciende a 1.825 y el pasivo corriente o pasivo circulante no cambia con relación a lo que ya consideramos anteriormente. Entonces, el resultado de esta operación es igual a 1,07. En términos similares, como hemos mencionado anteriormente, refiriéndome a la interpretación, cuando decíamos que este pasivo lo vamos a reducir a una unidad para fines de interpretación, lo mismo consideramos en esta otra fórmula. O sea, lo reducimos a una unidad, a un peso, decíamos. Entonces, ¿cuál sería la interpretación para este resultado? 1,07. Que por cada peso de deuda que tiene la empresa, refiriéndome al pasivo corriente, la empresa tiene 1,07
0,07. En otras palabras, parecería que tiene entre el efectivo y las cuentas por cobrar para liquidar toda la deuda en el corto plazo, ¿no? Ahora, imagínense que esto sea por debajo de 1, o sea, que sea 0,8 por decirles, o 0,5 si ustedes quieren. Me estoy refiriendo a este resultado. Eso significaría de que la empresa no tiene para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Pero además tomaremos en cuenta lo siguiente, o sea, hemos descartado o hemos sacado el inventario porque primero está sujeto a una venta. En lo que queda, efectivo y cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar también están en función del tiempo, o sea, cuando se otorga o cuando se vende a crédito y generas cuentas por cobrar, ese cobro de las cuentas por cobrar también está en función del tiempo y podría sacarse otra razón pura, podríamos denominar así, que considere simplemente el efectivo y la deuda a corto plazo, y ahí sí realmente la empresa estaría en problemas muy serios. Ahí sí la empresa estaría en problemas muy serios. Entonces, compañeras y compañeros, por el tiempo que nos resta, inicialmente me gustaría conocer la participación de algunos de ustedes para ver si se entiende o no se entiende, porque lo decía en la anterior comunicación, creo que nadie había pensado de que las clases los haríamos de esta manera, de manera virtual me refiero, y posiblemente en su inicio tengamos algunas pequeñas dificultades. Si eso es así, hay que hacerlo conocer. Eso es importante. Me gustaría conocer el criterio de cualquiera de ustedes a partir del presidente o cualquiera, para que podamos seguir avanzando en esto, porque si esto se sigue alargando en el tiempo, el medio por el cual vamos a comunicar es este, no hay otra. Es este, no hay otra. Entonces, por esa razón, es importante la opinión de cualquiera de ustedes. Licenciado, buenos días. Quería preguntarle, quería que me podría reiterar la interpretación del capital de trabajo, por favor. Parte un poco todavía no entendí de la interpretación. A ver, el capital de trabajo, en otras palabras, considera cuentas del activo corriente y cuentas del pasivo corriente en el corto plazo. Cuando hablamos en términos de corto plazo, estamos hablando de un año como máximo. Entonces, al mostrar de esta forma, o sea, el activo corriente menos el pasivo corriente, aquí estamos hablando, reemplazamos en términos monetarios lo que no sucede cuando aplicamos este indicador. Aquí reemplazamos lo que tenemos en activo corriente menos el pasivo corriente. Este resultado que vayas a obtener producto de esta diferencia te permite interpretar que después de haber pagado toda esta deuda que corresponde al pasivo corriente, tienes un saldo de 1.310. Pero dentro del capital de trabajo, fundamentalmente el activo corriente, decíamos, tienes el activo disponible, efectivo, el activo exigible, cuentas por cobrar, el inventario que correspondería al activo realizado. Habría que hacer un análisis similar a lo que hicimos en esta segunda fórmula. Porque decíamos, por ejemplo, que el inventario primero está sujeto a una venta. A ver, ¿algo más, compañeros? ¿Alguna pregunta más? La otra recomendación que hicimos, compañeros, es que para participar de las clases es necesario que ingresen con nombre y apellido. Les he mencionado que ya anteriormente tuvimos algunos pequeños problemas, y no es porque quiera uno evitar que alguno de los compañeros no participe de la clase, no, ese no es el tema, ¿no? Ya he tenido una experiencia anteriormente, por esa razón, nombre y apellido, porque hay algunos compañeros o compañeras seguramente están entrando, quieren entrar con grupos simplemente, y eso no está bien. A ver, como decía hace un momento, cualquier momento se apaga esto. Una vez que hemos desarrollado esto, hasta más tarde o mañana yo voy a sacar algunos ejercicios
que permitan aplicar la explicación anterior. Presidente, no sé si tenemos algo al respecto, por favor. Oscar. Todo bien, licenciado, la clase estaba muy entendible. Ya, lo ha grabado, ¿no, Oscar? Sí, lo he grabado. Ya. Muy bien. A ver, una vez más, si alguno de las compañeras o compañeros tiene alguna pregunta o alguna duda antes de que se corte esto, yo les ruego, por favor, tomen la palabra.